Ok, gracias. Ya. Bienvenidas al podcast Somos Creadoras. Cada una de nosotras tiene un enorme potencial creativo. Armamos hogares, hacemos proyectos, maternamos, formamos empresas, somos artistas, desplegamos nuestros dones y virtudes de maneras tan distintas como mujeres que existimos. Cada una de nosotras es una huella digital única y en este espacio queremos conocernos más y a través de las historias de otras despertar nuestra chispa interna y desplegar las alas de nuestros sueños. El día de hoy tenemos a una invitada, a Javiera Paz Quintero Saavedra, quien es ancestróloga, tarotista formada por Pedro Engel, guía de constelaciones familiares, canalizadora, sanadora pránica, además de muchas otras formaciones. Más conocida en redes sociales como El Poder Dentro de Mí, ¿cierto? Bienvenida, Javiera, gracias por venir. Y te queremos preguntar el día de hoy, ¿de qué eres creadora? Hola Maite, muchas gracias por la invitación. Eh, Quizás esta respuesta va a ser un poco más etérea. Mira, acércate bien al micrófono para que todos te podamos escuchar lo que nos estás diciendo. Pero siento que soy creadora de mí misma. Como que si te pudiera expresar algo, como siento que me he construido a lo largo de los años algo que no sabía que podía hacer, hasta que simplemente llegó ese camino y me di cuenta que soy creadora de mí misma y desde esta creación nacen las otras creaciones hacia lo externo. Y desde lo externo te podría decir que soy creadora de programas, de experiencias, creadora de transformación para el mundo, creadora de espacios, de hogar, de muchas cosas en realidad. Ah, perfecto, muchas gracias, qué gran presentación. Claro, tú dices, es un poco abstracta, ¿no? Pero justamente eso es lo que buscamos en este programa, en este podcast, que es que nos puedan venir mujeres que digan de qué son creadoras, porque hay tantas cosas que no queremos encasillarnos y hay cosas que nosotras podemos crear otro rol, podemos formarlo desde nuestra imaginación, desde nuestro propio concepto de la vida, decir, yo puedo hacer algo, que esto es lo que me resuena a mí, lo voy a construir. Y seguro, seguro van a encontrar personas que también quieran estar con ustedes en ese camino. Se los doy, pero por seguro. Mira, Javiera, tú viajaste sola durante un año por Centroamérica, Ujú. de alguna manera, y poniéndonos a tono con lo que haces. Hiciste el viaje de quien inicia el tarot, que es el loco. Para quienes saben de tarot, esta es la primera carta y es muy juguetona el tarot porque le inicia con un personaje arquetípico un poco despreciado a veces por algunos, a veces seguido por otros porque solo de los locos se hace la historia, dicen por ahí una frase, ¿cierto? Y sin rumbo claro te fuiste a viajar y con la confianza de quien emprenda la aventura. Cuéntanos qué te dejó esta experiencia y acércate bien al micrófono porque si no Ok, se nos va tu valioso mensaje. ok. Claro, el loco es el arcano cero, es como de la nada se lanza al vacío y claro, desde algunas personas puede ser considerado loco, es como está desquiciado, cómo va a soltar todo y simplemente hacerlo. Y eso es lo que hice yo, como que un día recibí este mensaje en una luna de Huizac, que, y entonces como que en esa conexión tan grande, tan profunda, me llegó el mensaje, tú te vas a ir a viajar. Y yo en ese momento no tenía dinero, no tenía así como nada para irme a viajar. Pero tuve esa certeza de que eso era así. Y pasó un año en el que yo tenía esa certeza, no sabía cómo lo iba a hacer, cómo iba a construir ese camino. Y llegó. Y como que todo se dio fácil. Me compré un pasaje a Costa Rica y sin saber dónde me iba a quedar, o sea, nada. Yo llegué a Costa Rica, supe dónde me iba a quedar, qué hacer. Y ahí se empezó a armar ese viaje que me dio como visión de la vida, en el fondo, como que me despertó. Siento que fue un antes y un después en mi camino, porque en ese viaje también conocí el poder de las plantas, me traje la medicina del cacao. em, Así que no sé si estoy respondiendo bien tu pregunta. Sí, está perfecto. Eh, En el fondo, qué te dejó esta experiencia? Porque me imagino yo que hacer este viaje del loco, entre comillas, del loco lindo, del loco que inicia finalmente lo desconocido,
e irte a lo desconocido, además que yo creo que empieza a llenar lo que yo llamo el kit de herramientas personales, que es primero la valentía, ¿no? Claro. Porque no te vas sin miedo seguramente, con tu susto, Mm, pero ahí te informas a ti misma que tú tienes el valor para hacer lo que tu intuición te dice. Entonces, ese es el primer kit de herramientas que te deja, ¿no? Pero ¿y sí, qué otras cosas más? El poder del cacao, nos dices sí. tú. O sea, yo en ese viaje, por ejemplo, lo que me dejó, lo que me traje, yo siempre supe que mi camino, o sea, cuando yo, no sé, abrí el Instagram, siempre supe que el nombre era El Poder Dentro de Mí. Pero al principio me fui por Javi Tarot y fui muy conocida por ser Javi Tarot. Claro, y tú dices seguramente, esta es una palabra conocida, Sí. voy a traer a esto, como que uno piensa en su esquema de lo ya hecho, esto va a resonar con las personas, entonces me voy por este lado. Pero Sí, después quisiste hacer este cambio. claro, y siempre para mí fue el poder dentro de mí, siempre esa frase, esa palabra llegó desde un principio. Pero como que no sé si tenía tanto la garra como para decir, oye, ¿quién soy para decir que el poder está dentro de mí? Como plantarme con esa garra en la vida. Y en ese viaje, eh, tuve mi viaje con ayahuasca y yo puse como intención en esa ceremonia conocer el poder dentro de mí. Y fue un viaje realmente revelador para mi vida, para mi camino. O sea, fue darme cuenta de todo lo que cargaba, de todo lo que me pesaba. Y llegué mucho más liviana y con la certeza de que ese era mi camino. O sea, que yo venía a acompañar procesos, a mostrarle al mundo que el poder vivía dentro de cada una de nosotros. Y el poder tiene que ver con el amor, con que todos somos amor. Entonces, esa certeza, ese poder que nació, que recordé, fue lo que me traje para acá. Y me lo traje a través de herramientas como la medicina del cacao, que es la medicina del corazón, pero también con ese poder desplegado, o sea, con que yo soy más que todas estas herramientas, estos cursos, el tarot, la ancestrología, las constelaciones familiares, son mucho más que eso. Tengo un mensaje súper poderoso que entregar al mundo y todos lo tienen. Entonces siento que al despertar eso en mí, como que pude poder entregar esa fuerza a las otras mujeres, a las otras personas, para que también otros desplegaran sus alas en el mundo. Me encanta porque siento que lo que tú estás diciendo es algo súper importante, porque efectivamente no todos o no todas a veces nos atrevemos o nos damos el permiso de decir, yo tengo un tesoro en mí, aunque suene cliché, pero todas tenemos un tesoro dentro de nosotras. Eso tiene que, por favor, hagámonos un tatuaje, pero ¿cuál es ese tesoro? Es como estos dibujos animados antiguos, y se me va a caer el carnet de mis 40 años. Angie y la flor de los 7 colores, que voy a hacer spoiler, pero me atrevo después de muchos años. Sí. Ella se da la vuelta por el mundo a buscar la flor de 7 colores y al final estaba en su casa. Entonces, en el fondo, nosotras hacemos estos viajes. No es que en Costa Rica, me imagino yo, tú sientes que vas a encontrarlo, pero sí remueve cosas dentro de uno, y vamos conectando con que, hey, dentro de mí tengo esta fuerza, tengo esto que puedo entregar, o quizás tengo mucho miedo de sacarlo, pero lo saco igual. Y ya está todo dentro de mí. No necesito cambiar nada más. No, ya soy suficiente simplemente con todo lo que yo ya soy. Entonces, eso creo que es un mensaje muy potente lo que tú nos estás contando de este viaje que hiciste. ¿Y después Sí. te quedaste en Costa Rica o después viajaste para otra No, parte? Costa Rica fue el inicio del viaje. Ahí estuve como 3 meses más o menos y después me fui a México. Y México es muy power, o sea, es totalmente diferente a la energía de Costa Rica, que es mucho placer, mucho gozo, mucho conectarse con la piel, andar con bikini todo el día. Es otra vibe, totalmente diferente a México, que es como más duro, es más intenso, es más tierra. Siento que en México me vino este golpe no sé si de realidad es la palabra, pero como que la raíz, o sea, sentir el cuerpo más pesado. Eh, Estuve muy enferma en México desde que llegué. Fue muy duro estar en México, pero también fue lo más maravilloso que siento que me ha pasado en la vida. Como que real fue como parirme a mí misma estar en México. Y ahí estuve 4 meses, me arrendé una casita,
Empecé a tener una vida ahí, mis amigas, amigos. Trabajé igual, entregué mi servicio, hice cosas grupales. Ahí tomé ayahuasca, me metí en el mundo más de temazcal, de más las medicinas de la tierra. Eh, Fue muy nutritivo México y también me dio esa garra, ese poder en el fondo de decir, lo estoy pasando mal, a pesar de que amo México, lo estoy pasando mal, como basta, como ándate. Y en algún momento tomé la fuerza y me fui, después fui a Guatemala. Y Guatemala era como un bálsamo, era deliciosa. Muy similar a Conce en su vibra, pero tiene ahí unos volcanes exquisitos que están en erupción todavía. Ciudad de Todos los Santos. Sí, Qué hermoso. es muy hermosa Guatemala. Yo nunca he ido, pero me encantaría ir. Siempre lo he visto, desde que leí el libro de, de Serrano, de Ujú. Marcela Serrano, que habla ahí de la ciudad de Todos los Santos y lo describe y es como el poder de los libros, ¿no? De viajar y estar en tu casa. Sí, me encantaría ir. Y en Guatemala cumplí un sueño que era conocer Semuc Champey, que es muy similar a las Siete Tazas de acá de Chile, pero es como, no sé si viste la película El Dorado. Ya bueno, pero es como El Dorado, ahí, estás ahí. Y Tikal, bueno, es un paraíso en la tierra. Guatemala realmente es hermoso. Y de Guatemala me fui a Nicaragua, que fue otra experiencia también encontrarme con estos traumas como de ser mujer, que es el acoso en Guatemala, en Nicaragua es más primitivo, las personas son más primitivas, entonces no tienen esto de respeto, o sea, te acosan en la calle muy brutalmente y es como un chiste para ellos. Y ahí me tocó sacar la garra, sacar la voz, sacar así como poner límites muy profundamente y sentirme poderosa gracias a eso y también decir, yo no quiero estar en este lugar y me voy. Y estuve muy poco tiempo. Y después me fui de nuevo a Costa Rica y estuve un tiempo así como que ya despidiéndome de ese viaje. eh, y después me terminé el viaje en Colombia. Y ahí después me volví a Chile. Sí. ¿Sentiste el llamado del retorno? Sí, sí, muy fuerte también, así como decir, ya basta, ya no hay nada más que sostener en esto, ya aprendí lo que tenía que aprender, me voy con lo necesario. Es como saber sacarle lo justo a las experiencias, porque después se vuelven pesadas también. Y para mí ya en ese punto estaba siendo pesado en lo financiero, ya no me quedaba plata, ya estaba, mi cuerpo estaba muy enfermo porque me había enfermado mucho en México, me había picado una araña, me dio COVID, o sea, me pasaron muchas cosas en ese viaje y ya mi cuerpo, y ahí también le tomé el valor al cuerpo. Como traje mucho este concepto de tierra en mí, yo era muy aire, muy etérea, Acuariana. muy acuariana, y ese viaje me trajo raíz. O sea, la medicina del cacao, que en sí es la sangre de la tierra. El viaje a ayahuasca también, que me dio sus tips para enraizarme. Entonces fue como, ok, recuperar el cuerpo, volver, reconfigurar la vida totalmente. Súper otro, otro universo se me abrió después de ese viaje. Totalmente, otra percepción de la vida, me imagino yo. Sí. Hiciste tu época de moratoria un poco, ¿no? Irse viviendo eh, las otras Javieras que a veces uno no descubre estando en el mismo lugar, en el Claro. mismo espacio. No, uno no se... o con las mismas personas a veces, porque quizás sacar este nombre, el poder dentro de mí, Sí. o sea, si tú te sigues juntando con tus compañeros de colegio, te van a decir, ay, la superhéroe, te van a la superheroína, que te cree Superman. Y yo ya estoy pensando, si a mí nunca se me fue la mentalidad de molestar del colegio, ya estoy pensando lo que te dirían. Entonces, irse, darse permiso para encontrarse sin definirse por lo que otros han visto de ti históricamente, sino que es eh, qué hay profundamente dentro de mí. Mm. Así que interesante, y me imagino que lo recomiendas ahí, si es que alguien puede hacerlo en su vida. Ojalá que lo haga todo el mundo. De hecho, yo tengo una hermana chica que yo siempre le digo, por favor, después del colegio, ándate a viajar o haz un intercambio en cuarto medio, algo que te lleve a conocer un poco el mundo, que te abra los ojos, porque de verdad uno vive en una burbuja y no se da cuenta. Y uno piensa que conoce el mundo y uno piensa que conoce la realidad, porque no sé, también en esta vida a mí me ha tocado vivir muchas cosas. Eh, pero lo que me entregó ese viaje no lo he vivido de nuevo acá, por lo menos. Así que sí, recomendado, por favor, váyanse de viaje, aunque sea un mes solos, solas,
y viva la experiencia de conocerse, de saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus potencialidades, cuál es el poder dentro de cada uno. Maravilloso. Sí. Me quiero ir de viaje ya. Un viaje largo. Javiera, tú te desempeñas en un ámbito considerado como no científico, ¿cierto? Todo esto de ser ancestróloga, tarotista, consteladora. Entonces, cuéntanos por qué decidiste entrar en este mundo que puede ser visto como algo tan etéreo o abstracto y no escoger una carrera tradicional, entre comillas. Porque, o sea, porque básicamente yo sentí como el llamado de mi alma. Esto es algo que yo traje desde que nací. O sea, Eso te iba a preguntar, sí, ese escucha atenta al llamado a tu alma, porque ¿qué es lo que nos pasa cuando niños? Perdona, te sí, interrumpí sí, la pregunta, pero está bien. solamente para que nos cuentes eso también en tu respuesta. Es interrumpida esa comunicación, Mm. pero al parecer lo que tú dices, desde pequeña ahí la tenías como ese oído atento a ese llamado. Sí. Si me voy como a la infancia, puedo decir que el estar muy sola, vivir una infancia muy en el abandono, puedo sacar lo bueno de eso y es que me trajo este lenguaje interior o como esta comunicación interior y comunicación con lo etéreo también. Desde chicas yo nací con este velo corrido, como con esta capacidad de ver más allá de lo evidente, como los Thundercats. Y entonces desde chica veía ángeles, veía muertos, me comunicaba con los espíritus y eso, que obviamente en mi soledad y no teniendo mucha interacción con el mundo más allá del colegio, y que en el colegio yo era un bicho raro, entonces tampoco tenía muchos amigos ni nada. Entonces siempre era mi mundo. Nunca lo vi como algo raro, como algo que no era parte de, como que no era algo que los otros no les pasara también. Entonces crecí con eso muy normalizado. Yo se lo expresaba a mi mamá, por ejemplo, y mi mamá nunca me dijo, oye, eso está mal, no lo hagas, ¿no? Era como, ah, bueno, listo. Era como, ah, debe estar hablando con su hijo, con su amigo imaginario y ya, pero nunca como que lo rebatió ni puso una etiqueta de algo negativo en eso. Y cuando ya crecí y empecé como a decir, oye, hay alguien ahí que está muerto, así como, "Ah, está pasando un muerto por ahí". Y la gente quedaba así como, ¿qué me estás diciendo? Y empecé a cachar que esto no era que todo el mundo lo hacía o lo veía. Entonces empecé como a irme para adentro. Y en algún momento que llegó la ancestrología, el tarot, que también fue un camino que yo nunca busqué, sino que llegó, fue como, ¡ay, para esto sirvo! O sea, este don sirve para esto. Y ahí como que lo abrí de nuevo. De hecho, en mi viaje a Centroamérica, antes de irme, fue como que volví a abrir esta ventana. Porque la cerraste entonces. Sí, en algún ¿Y momento, sientes en qué momento la cerraste y por qué? sí. Fue como más en mi juventud, no sé, 20 años, en el que estaba como en una época de mi vida muy oscura, muy densa, muy, con mucho dolor. Yo creo que arrastrando de toda la vida ese dolor del abandono, de muchas cosas. Entonces me metí en la evasión de ese dolor, que era el carrete, muchas cosas. Y empecé, como tenía esta capacidad de ver todo, lo bonito y lo feo, empecé a ver cosas muy feas. Y entonces dije así como, no quiero ver más, porque estoy viendo cosas feas. Y ahí fue como continuar la vida como ser humano común y corriente, no viendo nada. Y en algún momento ya cuando había ya un trabajo espiritual hecho, me sentía más poderosa, más capaz de lidiar con esto, pedí que volviera este don. Y pedí que volviera amorosamente. Y entonces volvió así, tal cual yo lo pedí, de a poquito, para ir como acostumbrándome de nuevo a quién soy yo ahora, usando este don, esta capacidad. Em, y así fue. Y hoy día siento que lo puedo usar conscientemente. No es como, ay, ando viendo gente muerta por el mundo. Sino que como que lo puedo usar dirigido, al favor, por el bien mayor. Ok. O sea, existe esa opción para quienes también tienen este velo corrido, como dices tú, porque a mí no me pasa, pero conozco personas que sí les sucede también, y personas que decidieron por miedo, porque veían muchas cosas, em,
cerrarlo, ¿cierto? Entonces existe esta opción de desconexión y reconexión, Sí, según lo que tú narras. Ya, perfecto. sí. Ya, sí. Perdona, me estoy yendo a las preguntas, pero ¿tú puedes decir hoy día para qué naciste con esa conexión? Sí, lo primero que se me viene es como para dar visión a las personas que no pueden ver en los momentos que tal vez están en su oscuridad o para dar voz también a algo que se le teme mucho, que es la muerte, por ejemplo. Tu visión es ver personas que ya Trascendieron. empezaron, trascendieron ya. Sí, sí, Perfecto. Ese es tu... sí, Ah, ok, ok. sí. Entonces también entendí en otro viaje después que hice que fue, mi intención era irme a recorrer 2 años Latinoamérica, que al final me volví en 2 meses. Y me llevaron a partes súper específicas, muy conectadas con la muerte, con cementerios. Y yo así como, ¿por qué estoy aquí? Y bueno, ahí entendí un poco más que esto es un servicio. Y que es honrar a estas almas que fueron olvidadas, que tal vez se murieron y toda otra su familia se murió. Y nunca más nadie rezó por esas almas y esas almas quedaron ahí como tratando de entender o cumplir un objetivo. Hay muchas cosas que yo todavía no entiendo, ¿ah? Pero dentro de lo que he aprendido, lo que me han enseñado, lo que me han mostrado, entonces yo me sentí con esa misión, por así decirlo. Es que lo encuentro un poco egocéntrico decir misión, pero ya, por darle una palabra, de darle paz a esas almas, como de ayudarlas a trascender. Em, eso, para eso entendí y para muchas personas que ven la muerte como algo doloroso, como algo malo, como algo que es un castigo, no es un castigo, es un regalo también, es, es como lo que te decía yo del viaje que hice, de entender de que el cuerpo, el mundo físico es finito y que necesita un descanso. Esa alma necesita en algún momento salir para ir a descansar, para ir a fundirse, porque la vida humana igual es hermosa, pero también es un poco dura. Entonces eso. Qué interesante lo que dices. Me encanta a mí este tema. Mm, Según Kundalini Yoga, cuando una persona muere, te voy a decir, no tiene por qué ser te voy a decir como esa visión que yo he escuchado, me interesa. la persona muere y pasa 17 días de a poco como en esta, entre comillas, atmósfera, y después cuando sigue subiendo, deja en esta capa que es de los registros akáshicos, que se me olvidó, toda su memoria, su sentir la entrega para que quede en esta capa que rodea la Tierra. Y después sigue retornando en este trascender que dices tú, sigue retornando y se va a la fuente, a descansar, porque lo que también se dice en este mundo es que vivir la experiencia terrenal es pesada, es densa. O sea, además que es dolorosa porque vienes a sentir el dolor también, físico, la gravedad, la densidad. Entonces, justamente como tú dices, van a este descanso. Mm. Qué interesante, a mí me apasiona. Hay un libro que habla mucho de esto, que Vida entre vidas. Mm. No es de Brian Weiss, no me acuerdo el nombre, pero muy interesante también. Lo voy a leer. Oye, y me estoy saliendo totalmente, pero es que dado que tú Qué bacán. destapaste esta caja de truenos, digo, Era lo que se necesitaba me tal vez encanta, en me este encanta. podcast. Sí, Y si tú me lo permites también. sí, claro. Por ejemplo, ¿tú has acompañado a alguien a morir en el proceso de muerte? No, no, y es precisamente porque me escapé. Ok, ok. Sí, me escapé de esa misión que también se me dio muy claramente y yo como que no me sentí, no sé si no me sentí, bueno, no estaba capacitada en ese momento, no fue, que fue a mi madrina. Em, yo me crié en un huerto, en los huertos familiares, eran huertos antes, camino de tierra, y ahí estaba mi madrina. Em, Mi madrina fue como una abuela postiza que yo tuve porque abuela biológica no tuve. O sea, sí tuve, pero murió antes que yo naciera. Entonces ella para mí fue una figura súper importante, pero en algún momento yo me fui de ahí y perdí el contacto con ella. Porque, no sé, era adolescente, no sé. Pasaron muchos años
Y un día me empezó a resonar su nombre, así como, háblale, contáctala, búscala, 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 porque tú la vas a acompañar a morir. Y la contacté, resulta que estaba viviendo súper cerca de la casa, como un par de cuadras de la casa que yo estaba viviendo actualmente, que esto fue el año pasado, o el antepasado. Y claro, pues, estaba en sus últimos. Y cuando yo la vi, yo dije, a ella le queda poco tiempo, porque es otra de las cosas que puedo ver como cuando a la gente le queda poco tiempo. Em, y supe que le quedaban un par de meses. Y claro, de repente de un día para otro le descubrieron un cáncer, bla, fue todo muy rápido y era como que el mensaje acompáñala, como guíala en el trascender, en el túnel, no sé. Y como que me pasó que me sentí enojada, porque ella tenía mucho miedo a morir. Entonces yo sentía que ella estaba siendo egoísta, porque había más vida que estaba dependiendo de ese. Estoy súper equivocada, lo sé, pero eso fue lo que me pasó desde lo honesto, desde la entraña, por así decirlo, y no fui capaz de acompañarla en su muerte. Y no puedo decir que me arrepiento, porque no lo siento real, siento que no estaba preparada para esa misión en ese momento. Sé que en algún momento se me va a dar de nuevo, pero ahí no. Gracias por tu honestidad también de reconocer desde yo no quiero esto en este momento, más allá de decir, pero ¿cómo no fuiste? Gracias. Em, y también para todas esas personas que están acompañando a alguien en el proceso de partida, em, como permitir que el otro se vaya en paz. Que, bueno, hace poquito nos tocó familiarmente, un tío de nosotros partió. Y yo creo que sabiamente mi tía, sabiamente le transmitió que ya estaba todo ok. Así que, y mis primos también. No, me parece me llega muy profundamente este relato de la muerte. Y sí, Eh, te quiero agregar algo. Lo que sí aprendí con esa experiencia es el rito de la muerte, porque yo antes igual era como reacia a los cementerios, a todo el funeral, me causaba mucha angustia, no sé, como que me desarmaba en eso. Y luego de este trabajo interior, de todo ese viaje en el fondo, me empecé a sentir más entera para poder acompañar eso. Y sentí que lo que me dejó la muerte de mi madrina fue que es importante el rito. Es muy importante el rito, es muy importante ir al cementerio. Y no estoy diciendo para las personas que dejan a su persona que falleció en el cementerio, sino que el duelo, o sea, el rito de enterrarlo, ver que como baja la tierra, eh, como que eso a mí me generó una paz, ok, aquí se cerró algo en la vida humana, pero que tiene huella, eco en la inmensidad del universo. Entonces ahí entendí, me anclé a eso y que ya no tengo miedo a ir a un funeral, por ejemplo. Ya no me genera, sino que lo honro, lo agradezco, el poder estar en esa experiencia. Así como es tan maravillosa acompañar un nacimiento, como es tan maravillosa acompañar la muerte. Qué poderoso lo que tú dices, porque justo lo hablamos en el funeral de mi tío, que fue tanta gente, legítimamente que viajaron de lejos a verlo, a despedirse. Las personas, porque él fue de Concepción toda su vida, las personas desde el colegio, sus familiares en adelante. em, y puede haber tanta belleza en la muerte también, darte cuenta de lo importante de trascender el mensaje que hizo la persona en vida, lo que dejó. Me lleva a emocionar de contarte, porque realmente es una belleza conmovedora, te diría yo. Sí. Así que también estoy de acuerdo contigo totalmente que es importante honrar el rito, ese momento, el momento de la iglesia o el establecimiento donde tú, o según tu creencia, quieras hacerlo también, pero pasar por ese rito, sí. Desde la visión de las constelaciones familiares hay una frase sanadora que yo uso mucho, o sea, no es que use mucho, que me gusta, que dice, los muertos mueren para que los vivos vivan. Y siento que ese es un regalo que nos deja las personas cuando se van.
es más fuerza para la vida, porque si vemos la misma naturaleza, cuando algo se muere es abono para lo que queda. Qué hermoso. Sí, eso. Ay, gracias. Nos fuimos Por las por las ramas, porque esto no estaba, pero gracias por la apertura ahí. Tenemos nosotros aquí, y este es un mensaje que, bueno, lo conversamos antes de entrar, que quiero que ustedes, creadoras, tengan ahí en su corazoncito, porque aquí hay muchas creadoras que están pensando una idea y a veces no se atreven a desarrollarla, porque no han visto que otra persona la haya hecho realidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué se me ocurre? Una locura. O ni siquiera alcanzas a moldear la idea porque como que se viene y se va, porque no existe. ¿Cómo tú sostienes esa certeza de seguir haciendo lo que haces en un mundo que no necesariamente dice que lo tuyo es válido? Y es que yo no sé si soy un ejemplo para decir esto, porque a mí o sea, en general me ha importado poco lo que diga la gente. Es que esa es la suerte de ser acuariana, si esa es la suerte, te digo. O sea, y también esto de que tuve como esta infancia en soledad y como que me hicieron mucho bullying en el colegio, siento que si saco lo bueno de eso me curtió, como que no tengo miedo al fracaso. O sea, yo nunca fui buena alumna en el colegio. Nunca fui la mejor, o sea, no fui deportista, nunca fui la más linda del curso. Entonces, esas cosas, va a sonar súper quizás loco lo que te voy a decir, hicieron que yo no tuviera muchas expectativas, o sea, como que no miedo al fracaso, porque dentro de lo que se consideraba, yo era una fracasada. Entonces, ¿a qué le iba a tener si ya era eso? Es como, nada malo iba a pasar más que eso. Entonces, eso me hizo así como, vamos, sí. O sea, ¿qué? Si o sea, esto de, tal vez la gente no espera tanto de mí porque sabe, así es. Entonces, yo siempre como que voy, vamos, ya, sí, qué malo puede pasar. Entonces, por ejemplo, cuando llegó el tarot a mi vida y yo supe, esto es, así como que esto del corazón que te llama, del alma, me lancé nomás, po. Y con miedo, obviamente uno siempre tiene miedo. Y después vino todo el otro camino de quiero dedicarme a esto, quiero hacer de mi vida esto, quiero yo renunciar a mi trabajo y lanzarme a la piscina y que esto sea. Y claro, y en ese camino uno se encuentra con gente que te pregunta, oye, ¿y tú puedes vivir de esto? O el tarot y ay, las brujas, y como que con esa mala mirada. Y yo no me lo tomaba personal, yo solamente sentía que eran personas ignorantes, no desde la mala forma de verlo, sino que no sabían y que de alguna manera mi propuesta era educar o enseñar, que hay otras visiones, hay otra forma como aperturar. Y mucha gente, y me encontré con muchas personas en juntas de amigos, que era como que ponían esta forma así como desafiante de decir, ay, casi que lo tuyo es una estupidez y yo como con mucha paz. Yo le decía, es que si a ti no te hace sentido, no tienes por qué creer algo que no te hace sentido. Yo no, ni siquiera estoy poniendo el tema en la mesa para convencerte. Es como, si no lo sientes, no lo hagas. Si hay otras herramientas, cosas en la vida. Muchas de esas personas pues estaban sentadas en mi consulta leyéndose el tarot. Y es que se daban cuenta que eran solo sus creencias y sus pensamientos y sus miedos que lo alejaban de una forma más de sanación o de conocerse. Así que creo que he tenido la capacidad de ser paciente con la ignorancia de la gente, porque yo también soy una persona ignorante y me gusta que las personas se den esa paciencia conmigo, porque qué mejor, o sea, yo cuando chica mis profesores no tuvieron paciencia conmigo para enseñarme y darse el tiempo de enseñarme cómo yo aprendía también. Entonces creo que esa experiencia también me marcó en poder yo enseñar lo más amorosamente que se pueda. Y no ver al otro como que me está atacando, porque no me está atacando, él solamente no sabe. Y listo. Sí, qué lindo lo que dices, porque tú con tu verdad, yo con la mía, y si quieres conversar, que es lo que yo más quiero de este podcast, traer a personas que tengan pero una diversidad de posturas religiosas, políticas, paradigmáticas, que conversemos y escuchar Claro, tu verdad y tú la mía. claro. Yo estoy segura, siempre digo, que si esas personas que son antagonistas, o sea, que son opuestas, se sentaran todos los días a almorzar juntas,
al final sí o sí habría una fusión de ideas y de pensamiento o un acercamiento al otro y ves que la persona es más allá de ciertas ideas, somos una profundidad mucho mayor. No solamente, tú no eres solamente Javiera Tarot, como Claro, te pusiste inicialmente, claro. ¿me entiendes? Eres mucho más, eres un mundo estético, tienes gustos musicales, tienes una historia poderosa que puede conectar con alguien que tiene otra mirada totalmente distinta, más, no sé, eh, alópata, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué bonito eso que tú dices. Y bajo la bóveda celestial, digo yo, en este universo, hay, estamos en una era de la ilustración, que es académica, o sea, ya la pasamos, pero estamos muy influenciados, es academicista, todo, muy científico, qué sé yo, pero eso es una mirada, o sea, si tú Claro. ves, puede haber otra mirada sobre esa. ¿Y Mm. quién tiene la verdad? De hecho, la mayoría de mis consultantes, entre que son la mayoría psicólogas o médicos, la mayoría son personas de la ciencia. Y, y gracias a esto que yo he hecho y que muchas otras terapeutas o muchas personas del mundo holístico se han dado la paciencia de poder enseñar, de poder comunicar, desde su verdad no queriendo convencer a nadie, es que esas personas han sentido interés por conocer. Oye, ¿y si intento con esto? Porque recordar que las personas no es que, como te decía antes, no es que estén en contra de ti o de lo que haces o del mundo holístico, es que tienen miedo. Y el miedo se combate con amor. Entonces esa es la misión al final, ese es el propósito, creo yo, el que por lo menos a mí me mueve, el tocar eso que duele, eso que tiene miedo, con amor, con paciencia. Sí, de la noche a la mañana yo no te voy a hacer creer algo que toda la vida has creído y que es tu verdad, pero de a poquito, como quizás mostrándote que hay una realidad diferente, quizás en algún momento se abra esa ventanita un poquito. Y bueno, eso. O quizás no, O quizás no pero y seguir tal. compartiendo Sí, en paz. aceptarlo, sí, Sí. aceptar de que tal vez la misión o el propósito de esa persona no es entender lo mismo que tú entiendes y ya, y eso hace este mundo rico también y diverso. Suscribo totalmente. Oye, entonces, tú trabajas muchísimo con constelaciones familiares, ¿cierto? Y en la Feria Criar y Crecer, que la organizamos ahí, en Criar y Crecer justamente, hiciste un taller de sanar la relación con la madre. Mm, Se llenó tu taller, se llenó. sí. ¿Nos puedes contar por qué tomaste esta decisión de trabajar con los ancestros y sobre todo de acompañar a otros a explorar sus heridas con mamá o papá? Bueno, todo mi camino viene de la experiencia personal, de lo que yo he vivido en carne propia y que me ha resultado, resultado comillas, o me ha funcionado me ha dado el impulso de querer compartirlo con el mundo. Entonces esto nace de mi relación, yo creo que más dolorosa ha sido la relación con mi mamá. Como eso que yo siento que viene como casi que de otras vidas de repente, o que viene de, no sé, que es muy raro describirlo porque no se entiende mucho. Cuando se supone que madre e hija se deberían amar, que yo no dudo del amor que existe, sino que hay algo más profundo que no avanza o que no se da o que no se da como tan fluidamente. Entonces ese siento yo que fue o ha sido el dolor más como grande de mi vida. Y resulta que en un momento, a raíz de esta relación difícil con mi mamá me echó de la casa a mis 25 años y yo ese año me fui con mucha rabia. También siempre agradezco eso porque siento que mi mamá me dio un regalo, así como que me empujó del nido y fue como "Buah, libertad, conocerme", o sea, muchas cosas hermosas empezaron a pasar después de eso. Pero en esa experiencia de vivir sola, me acuerdo que yo estaba estudiando, trabajando, tenía mi departamento eh, y estaba así como loca, haciendo de todo un poco. Y en algún momento paré y fue como que me vino este aha moment de decir, wow, y mi mamá esta misma estaba con todo esto y conmigo. Me estaba o sea, cuidando, yo habré tenido menos de un año. Y ahí fue como que me vino el chip de la empatía, porque nunca había sentido empatía por mi mamá ni todo lo que habíamos vivido juntas, como que solamente la culpaba. Y ahí me vino como esta energía de amor que me inundó y decir, esto hay que sanarlo. Y ahí en ese momento yo no estaba en el mundo espiritual ni nada, no tenía conciencia de nada, solamente ese fue mi momento de conciencia
pasó el tiempo, mucho tiempo después, no sé, un año más, y yo no me sentía feliz en la vida. Y un día en esa desesperación, siempre lo cuento, di como un decreto, le dije así como, Dios, yo quiero ser feliz, pero no sé qué es ser feliz, por favor, muéstrame el camino. Y ahí pasó algo muy mágico que yo hasta el día de hoy no sé cómo pasó, y es que me llegó un email que decía, estudia ancestrología con Pedro Engel. Y yo no sé de dónde sacaron mi email, y tampoco tenía idea qué era la ancestrología. Pero yo dije, esto yo lo voy a estudiar, no sé qué es, o sea, ni siquiera sabía. Dije, quiero esto, quiero estudiarlo. Y, y ahí empecé a mover los hilos. Me acuerdo que le dije a mi papá, papá, ¿me puedes prestar los cheques para documentar el año y todo? Y mi papá me dijo así como, ¿cómo se te ocurre? Vas después a andar leyendo el tarot. Y yo Ya así, lo hago, papá. no, es que en ese minuto no, Ah, no. ahí fue como el inicio de todo. Y yo dije, bueno, cada uno sabe lo que invierte su plata, su tiempo y ya. Y me dijo, ya, bueno. Y ahí empezó como todo ese viaje de sanación con mamá y darme cuenta y de todas las heridas que llevaba y de todo, cómo yo miraba a mis papás. Partí con la herida de mamá, que esa yo creo que ha sido lo que más he trabajado y que lo sigo trabajando porque como que una vez avanza 10 y retrocedís 20 y así de nuevo, empezar de nuevo y así, y así, y así, pero siempre se avanza finalmente. Y entonces eso y darte cuenta cómo te cambia la vida, cómo se vive más liviana, es lo que me ha impulsado a compartir eso, que todo el mundo merece tener una vida feliz, liviana. Yo te digo, no es que hoy día todo sea color de rosa con mi mamá, pero por lo menos hoy tengo más herramientas para vivirlo y ya no caigo en ese hoyo, en ese pozo de desolación y de solamente afirmarse en pensamientos de que no me aman, no me quieren, no soy abandonada, no me ven. No, eso no es real. Obviamente tu mamá te ama, te quiere y todo, solamente que no sabe tal vez o tuvo tal infancia o hay algo más pesado que ata, que no puede avanzar o tú avanzar hacia ella. Entonces siento que ese es el camino que yo comparto y que en realidad te tiene que hacer sentido. Y si no te hace sentido, no, nomás, po. Pero para sanar, lo que yo siempre digo es que hay que tener un corazón humilde. Y para llegar al corazón humilde, aceptar de que uno no tiene la razón, es la gran pega. Sí, me encanta tu relato porque aquí pasa mucho con las creadoras que vienen para acá, que es, y ya lo he dicho en podcasts anteriores, que ya están acá creando, qué sé yo, y teniendo esa capacidad de cerrar círculos, de decir, efectivamente tú te transitaste el dolor, sentirte esta víctima, ¿no? Que ojo, también es importante serlo, sentir ese dolor, pero en algún momento cruzaste el Rubicón, que tiene que ver con la madurez, ¿ah? Claro. Que no todos deciden ser adultos en ese sentido. Algunas personas deciden emocionalmente quedarse en la adolescencia, que tampoco está mal. Mm. Pero cruzar el Rubicón de decir, ok, habían otros factores que yo desconozco y yo de aquí en adelante me hago cargo de mi vida y decido hacer este curso de ancestrología y decido mover todo y pedirle plata a mi papá. Quizás antes no te habías atrevido, estos cheques, sabiendo también muy probablemente que él iba a dar una opinión negativa. Pero hay una decisión de adultez ahí. Me hago cargo y genero todo en mi entorno para poder hacerme cargo de este sentimiento que estoy teniendo. Sí. Así que, súper. Me encanta que lo traigas. Y conectándolo un poquito con lo que estábamos hablando antes, a mí el viaje con ayahuasca me dio mucho la visión de que en el fondo es elegir estar en la vida y que muchas veces elegimos estar en la muerte y no nos damos cuenta. Y eso es un poco lo que hacen las constelaciones familiares, darte esa visión donde estás eligiendo en la vida, en la creación, en hacia adelante, en voy hacia más, a crear, a reconocerte como una creadora de vida, que puede ser hijos, puede ser proyectos, lo que sea, o estás en la muerte, en el centro de la tierra, estás en estar estática, estar siendo abono tal vez. Es una elección. Eso. Wow, me encanta. Bueno, pasando a otro tema, pero también relacionado, es tú realizas acompañamientos individuales y también grupales, ¿cierto?
para quienes sienten el llamado terapéutico y aún no se atreven. ¿Tú nos podrías contar un poco sobre tu camino acompañando a otros, en especial esos obstáculos internos que tuviste que desbloquear Mm, para hacer eso? Ya lo conversamos un poco, pero también conocer otras aristas que tú has tenido que transitar mm, para poder hacer lo que haces ahora. mm. Oye, es que es difícil esa pregunta en este momento de mi vida, porque si me lo hubieras preguntado hace un año atrás, probablemente hubiera sido una respuesta totalmente diferente, pero hoy día y creo que esta respuesta da a cualquier etapa de la vida, es siempre escuchar el corazón. En el fondo, igual aceptar de que uno es una servidora de la vida. Eres como tu jefe es Dios, o llámelo como sea, sol, lo que sea, y tú eres su empleada o su servidora. Y este jefe sabe a dónde ponerte y cuándo sacarte. Y hay que tener un corazón humilde y aceptarlo, porque tú puedes ser una servidora no solamente teniendo una consulta, como yo la tengo hoy día, quizás en este mismo viaje que iba caminando y de repente me encontraba con tal persona y cruzábamos 3 palabras y esa persona de la nada me empezaba a contar su vida y yo le decía 2 cosas y esa persona se ponía a llorar y me decía, me transformaste la vida con ese momento. Entonces, em, desde la visión, desde la terapeuta, como ella, que es el personaje que me pongo hoy día, nada, humildad, aceptación, escuchar el corazón. La vida sabe cuánto tiempo te pone en este camino y cuánto te tiene que sacar para ponerte en otro. Y desde la persona terapiada, también es escuchar el corazón, saber cuándo llegaste a tu límite y no puedes más sola y, y aceptar de que el universo tiene infinitas posibilidades. Y tú tienes que encontrar el camino que a ti te resuene, que pueden ser los registros akáshicos, que pueden ser las constelaciones familiares, el tarot, un temazcal, lo que sea, pero escuchar ese llamado. Porque ahí está tu medicina, ahí está tu liberación, que tiene que ver, yo siempre digo, la sanación no es como que tengas algo malo y hay que repararlo, es un cambio de perspectiva de la vida, en que antes esto lo veía con miedo, con dolor y hoy día lo veo con amor. Esto es lo que yo puedo decir del bullying o de mi infancia en soledad. Puedo quedarme eternamente en la pobrecita, fui una niña abandonada o me hicieron bullying en el colegio y porque eso no debería haber pasado, que sí, en verdad no debería haber pasado, pero saco lo bueno de eso que es, oye, eso me hizo fuerte, me hizo no tener miedo a que alguien se ría de mí porque ya se rieron de mí, o sea, nada malo pasa de eso. Entonces siento que eso es la sanación y eso es lo que te entrega un proceso terapéutico, 1 a 1 o grupal o lo que sea. Todo es medicina. Esta conversación es medicina para ti, para mí, para las personas que nos escuchen, pero si estamos dispuestas a recibirlo. Eso. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque también invita a las otras personas, a las otras creadoras, a justamente lo que te decía antes. Es como yo le doy, si estoy en un momento muy doloroso, cómo yo conecto con, quizás con las preguntas poderosas. O sea, lo que hablábamos el otro día en otro podcast, es ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Em, y también escuchar este corazón, hay personas que les cuesta mucho porque se desconectó y no tienen esta facilidad que tienes tú, quizá. Y por ejemplo, para mí fue muy sanador empezar a hacer pequeñas cosas que me gustaran, pequeñas. Por ejemplo, tejer crochet. Mira lo que te voy a decir, porque Qué yo estaba lindo. muy, muy, muy perdida un tiempo, entonces yo agarraba tutoriales y tejía crochet. Y ahí me fue conectando con mi deseo, con mi gusto, con lo que yo quería. Mm, Pequeñas cosas. Y eso también va trayendo de la mano el validarse desde una manera humilde, que es tejer crochet. No es una cosa grandilocuente que tú digas, hoy soy presidente de la República. eh, pero es irse validando, es ir dando estos pequeños pasos que en el fondo te van conectando contigo misma mm, y decir, ok, y eso te va a preparar, va a ser la antesala para que tú tengas este kit de herramientas de decir, y ahora cuando descubres algo que te apasiona, que quizás es un poco extraño, diferente, te pegas el salto y dices, ahora voy a hacer esto. Y no me va a importar lo que otros van a decir de mí, porque esto me llena el alma. Necesito hacerlo. Es una pulsión creativa, un impulso. Tengo que hacerlo. mm, Entonces, darse permisos tampoco, también, ¿no? Ser humilde, como tú dices.
dar estos pequeños pasos, cosas que me dan placer a mí, cocinarle a mi familia, que está tan vilipendiado, pero que a mí me puede dar mucha plenitud, y lo hago. Entonces, todo sentimiento que pueda haber dentro de ti va a ser válido. Todo aquello que nutra ese poder creer en ti, en creer que eres la mejor. Y tal vez eres la mejor siendo, no sé, haciendo el aseo en tu casa, o eres la mejor cocinando esta torta, o eres la mejor siendo tarotista, o lo que sea. Pero todo eso que nutra esa sensación, ese espíritu de soy la mejor en esto, te va a ir llevando a que vayas nutriendo ese poder dentro de ti. El poder dentro de mí. Poder dentro de ti. Javiera, Ujú. ¿nos puedes enseñar alguna práctica, mantra o afirmación que consideres poderoso para ayudar en los procesos creativos de las mujeres? Sí, mira, lo que se me viene es algo que me enseñó nuestro maestro, que es Pedro Engel, en un momento en el que yo no creía mucho en mí, que estaba como recién empezando, y él me dio como tarea por 40 días escuchar la canción de la abuela Margarita que dice, soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y de alegría. Y esa canción me dio esta tarea de escucharla 40 días y te juro que me cambió el chip. O sea, después de escuchar 40 días y más esa canción, yo era otra persona creyéndome totalmente el cuento y pudiéndome lanzar a esto que mi alma quería. Soy Así, el poder dentro de mí. soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y de alegría. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Así que las invito ahí a escuchar a la abuela Margarita. Soy el poder se llama la canción. Y que la escriban, que la lean, que la recitan, que se la tatúen, no sé. Que la bailen, Que que la la bailen bailen. gozosamente. Sí, sí. ¿Qué proyectos te tienen ahora encendida? Eh, bueno, a mí siempre me enciende mucho lo grupal, pero en este momento me tiene encendida más el proyecto familia. Creo que es algo muy totalmente diferente a lo que he hecho hasta ahora, es algo nuevo, que me tiene como entusiasmada y curiosa también de saber quién soy yo en ese escenario. Y eso me está trayendo muchos cambios, muchas cosas en mi vida, pero eso es lo que más me tiene entusiasmada ahora. Y desde lo mío, o sea, desde este personaje Javiera, el poder dentro de mí, a mí siempre me enciende el contacto con la gente, el poder escuchar a las personas, el poder encontrarnos en grupo, eso me encanta, que derribemos esa brecha de, comillas, competencia o de dejar de creer que las mujeres somos, que nos pelamos y ese tipo de cosas, sino que somos hermanas y que no importa si nos conocemos o no, puedo tener empatía y puedo darme 2 minutos para escucharte y entender de que lo tuyo es lo mío también. Generar esos espacios me enciende mucho. Me encanta, y me encanta que nos hayas compartido esta parte íntima tuya del proyecto Familia, porque es hermoso y es muy potente, porque uno es como, se explora de maneras que tenía ahí que no conocía. ¿En dónde podemos encontrarte para quienes quieran saber más de ti? Bueno, de partida mi Instagram, el poder dentro de mí. Y ahora tengo mi consulta en Casa Kawachi. Bueno, también atiendo de manera online para todo el mundo. Y para quienes quieran, así no, si no saben si tomar una sesión o ir a algo grupal y quieren como empezar el proceso más interno, como más a su ritmo, los programas online que tengo en mi... Tienes varios retos. Sí, sí, y los hice en forma de retos como a 21 días, porque ahí es cuando se ancla un hábito y yo siempre propongo el hábito de meditar y en casi todos mis retos eso es lo que me interesa que se ancle, porque ahí es donde está la reprogramación de todo, es como nuestro centro de poder, la meditación. Entonces sí, lo doy para que, claro, la propuesta es hacerlo 21 días seguidos, pero también que cada uno honre sus ritmos y pueda hacerlo en lo que quiera, en el tiempo que necesite.
que eso. Muchas gracias, Javiera, por venir a este Gracias a ti. espacio. Me siento, pero me encantó el curso inesperado que tocamos ahí sobre la muerte también, que me parece Sí, muy potente que se hable de eso lo más posible. sí. Y para ver, obviamente, este podcast, puedes verlo en las plataformas de Radio Florencia. Ahí está el link en mi bio y en Radio Florencia también. Te invitamos a que puedas escuchar el capítulo completo, obviamente, y los otros capítulos que también hay ya arriba en la plataforma. Un abrazo grande a todas. Gracias. Chao.